Lección 1.9. La literatura del romanticismo. Indicador de logro. Analiza las manifestaciones de la narrativa romántica, caracterizándolas con entusiasmo. Interpreta el tema predominante en la producción romántica de Edgar Allan Poe. Vamos a ver, aquí dice aprendo y hay 3 preguntas. Dice, ¿qué es el romanticismo? Lo romántico está relacionado con el amor y el manejo de las emociones es parte del romanticismo. Vamos a ver. Primero vamos a leer un poco para poder responderlo. 1. El romanticismo en la poesía, la narrativa y el drama. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, y que a inicios del siglo XIX se extiende por Europa y América. Se caracteriza por el predominio de los sentimientos ante la razón y de la libertad creadora en oposición a la ilustración. El término romanticismo en el habla cotidiana hace referencia a todo sentimentalismo, fantasía y melancolía. Por tanto, las manifestaciones literarias desarrollan temas como la libertad, el amor, inalcanzable o trágico, la identidad nacional, entre otros. Las obras de este movimiento literario presentan una mirada al pasado medieval. Bueno, antes de seguir vamos a ponernos en contexto con lo que hemos leído hasta este momento. Por acá nos dicen que se caracteriza por el predominio de los sentimientos ante la razón y de la libertad creadora en oposición a la ilustración. Si ya hemos leído anteriormente sobre la época de la ilustración, podemos ver de que fue una época en la cual se valoraba más la razón y lo lógico. Es decir, de que las obras literarias y las artes se enfocaban más en ser lógicas, en usar la razón, en estar acorde a la ciencia, en ser organizada. Y eso, aunque sí era bueno en una parte, porque permitía tener algo muy bien estructurado, en otra parte quitaba la humanidad a todas esas obras. Es decir, lo subjetivo, esa humanidad que lo hace tan especial, se lo quitaba por completo. Por eso cuando apareció el romanticismo fue una revolución en cuanto a lo que se había hecho anteriormente. Porque el romanticismo ya no se enfocaba en ser perfecto en cuanto a ser lógico o usar la razón, sino que el romanticismo quería libertad, una libertad creadora. ¿Qué quiere decir esto? De que los autores podían crear cualquier tipo de obra, usando cualquier tipo de recurso literario, usando prosa, verso, hablando de temas diferentes, es decir, de una manera muy libre, sin estar limitado por reglas estéticas, ya sea del lenguaje o de la literatura. Es decir, fue un tipo de apertura hacia algo nuevo. A ver, y también es posible que cuando decimos romanticismo, a algunas personas les puede sonar como que estamos hablando de lo romántico. Y aunque está relacionado un poquito, la verdad es que tiene que ver con algo muchísimo más amplio. Cuando hablamos de romanticismo, estamos hablando de la expresión de sentimientos y emociones. Eso puede ser, como ya sabemos, el amor, puede ser, por ejemplo, sentimientos incluso malos, como el odio, la desesperanza, el temor, el sentir miedo, la esperanza y muchísimos otros tipos de sentimientos, tanto buenos como malos. Es decir, puede ser la felicidad, pero también la tristeza. Todo eso son sentimientos sin importar qué. Todo eso forman parte del romanticismo. Es decir, cuando hablamos de romanticismo, las obras románticas no solamente hablan de cosas buenas o cosas felices, al contrario, muchas veces hablan de cosas tristes, de cosas reflexivas o que simplemente no forman parte de la estructura
que se había seguido anteriormente, es decir, en la ilustración ya no es lógico, ya no tiene un orden específico, ya no sigue reglas específicas, sino que es más libre, trata temas diversos. Vamos a ver. Acá nos dice que la libertad, el amor inalcanzable o trágico, la identidad nacional, entre otros. Vamos a ver, entonces ya lo mismo. Puede tratar sobre la libertad del individuo, la persona, el amor inalcanzable o trágico y vamos a ver la identidad nacional. Cuando hablamos de identidad nacional es ese sentimiento que una persona siente por su país, su patria, su región, el lugar donde vive. La identidad nacional, aunque ha existido de una forma implícita durante toda la historia, la verdad es que se empezó a desarrollar como un sentimiento nacionalista, un sentimiento muchísimo más fuerte a partir de la edad moderna. Y el romanticismo fue una de esas corrientes literarias que ayudó a resaltar y reforzar ese romanticismo, ya que muchas veces hay bastantes obras del romanticismo que hablaban sobre el orgullo por pertenecer a una nación, a un grupo de personas, a un mismo pueblo. Ya nos hablaba de que un pueblo era donde estaba un mismo rey, donde gobernaba un mismo rey, un mismo monarca, sino que un pueblo ya no era eso, sino que ahora un pueblo era aquel lugar con aquellas personas donde se compartían la misma lengua, la misma cultura, una misma historia común. Ese era un pueblo. Es decir, que se le dio un significado, una connotación diferente a ese sentimiento. Ahí empezó la identidad nacionalista. Es decir, como una persona que es de Estados Unidos se siente orgulloso de su país. Una persona que es de Alemania se siente orgullosa de ser alemán. Alguien de España se siente orgulloso de ser español. Alguien de México se siente orgulloso de ser mexicano. Y pasa lo mismo con la mayoría de nacionalidades. Ese es el nacionalismo. Vamos a ver, vamos a ir con las características del romanticismo. Dice, importancia de la naturaleza. En el romanticismo muchas veces se hace referencia a la naturaleza o se representa en la pintura, por ejemplo, y también en la literatura se representa a la naturaleza como una forma de hacer una comparación entre la pequeñez del ser humano y la majestuosidad y la grandeza de la naturaleza. En muchas pinturas se representa, por ejemplo, ya sea tormentas, terremotos, desastres naturales. Todo eso es una forma de hacer una comparación entre lo efímero que es el tiempo, que es la vida, lo grande que es la naturaleza y la pequeñez del ser humano. Es como una forma de reflexionar sobre la naturaleza misma del ser humano, la condición humana. Vale, entonces vamos por acá que dice interés por los sentimientos y las expresiones humanas. Y aunque es cierto que en épocas anteriores, ya sea en el barroco, manierismo, en el Renacimiento, las obras de la literatura y de otras artes sí expresaban las emociones y también las expresiones humanas. Pero vamos a ponernos en contexto. En el romanticismo se está haciendo una contraposición a la ilustración, es decir, que veníamos de una época en la cual predominaba la razón y la lógica y en cambio en el romanticismo empezamos otra vez, no significa que anteriormente no se hacía, sino que empezamos otra vez a valorar los sentimientos y las expresiones humanas, es decir, que ya no valorábamos la razón ni la lógica como en la ilustración, sino ahora valorábamos el interés por los sentimientos y las expresiones humanas. Eso quiere decir que cuando hablábamos, por ejemplo, de el terror, del miedo,
No era un miedo simplemente decir por decirlo, ligero o de una forma superficial, es decir, que no se trataba simplemente como una palabra más, sino que en las narraciones, como podemos ver, las narraciones de Edgar Allan Poe en los cuentos de terror, expresa el miedo, el terror, la angustia de una forma bastante intensa. Describe sus sentimientos, el miedo que siente, la angustia, el arrepentimiento, el remordimiento que siente el autor. Eso realmente es algo bastante intenso, es decir, que las emociones no se exploran por encima ni superficialmente, sino que se explora de forma profunda, se indaga en lo que siente el autor, en lo que piensa, en sus acciones, pero se dice que tiene un interés por los sentimientos. Luego seguimos con esto que dice exaltación y culto al yo. En épocas anteriores sí se narraba, por ejemplo, historias en primera persona, pero hay una enorme diferencia. Que anteriormente, en épocas anteriores, se narraba pero desde una forma, por ejemplo, un narrador en tercera persona, es decir, un narrador omnisciente contaba los hechos, decía lo que había pasado, lo que sentía el autor, entre otras cosas. Pero a diferencia de eso, en el romanticismo se da una exaltación y culto al yo. Es decir, de que muchas veces el narrador ya no es en tercera persona, no es un testigo, no es un ser que lo sabe todo el que cuenta la historia, sino que es el mismo protagonista. Es decir, el mismo protagonista está narrando lo que le ha sucedido, lo que piensa, lo que siente, sus acciones, lo que ha hecho, etc. Vale, ahora vamos acá. Gusto por presentar escenas violentas, duelos, suicidios, muerte, ambientes sepulcrales, entre otros. Acá dice defender el individualismo. Anteriormente, por ejemplo, en la Edad Media, veíamos escenas, veíamos partes en donde se le daba mayor importancia a lo colectivo, es decir, en donde se priorizaba a toda la comunidad, a la sociedad como un solo ente. En cambio, en el romanticismo ya no vemos estas obras de esta forma, sino que se defiende el individualismo, es decir, a la única persona. Muchas veces el protagonista indaga sobre sus propias emociones, sobre lo que siente, sobre lo que piensa. Ese es el individualismo. Ya no hay un testigo, no hay otra persona que lo está contando por esa persona, sino que la persona misma está hablando de sí mismo, está hablando de su existencia, de sus acciones, está reflexionando sobre sí mismo. Ese es el individualismo. Gusto por lo exótico y sobrenatural. Por ejemplo, si vemos las narraciones de Edgar Allan Poe, podemos ver de que hay muchos elementos peculiares, es decir, elementos sobrenaturales y elementos que usualmente no vemos en otras obras, en otros tipos de narraciones. Eso le da un tipo de peculiaridad a la narración, al mezclar elementos reales con elementos ficticios, es decir, sobrenaturales, lo hace más entretenido. Dice, búsqueda de la libertad, tanto política como personal. Es decir, que el romanticismo busca esa libertad, es decir, poder hacer lo que quiere, poder narrar lo que quiere, poder hablar de cualquier tema, poder usar los recursos literarios que quiera, usar y expresar las emociones de forma intensa. Dice, prevalencia de la identidad nacional.
Esto ya lo vimos acá, así que no hay necesidad de explicarlo. Lo seguimos acá con, dice, un intenso idealismo. Todos sabemos lo que es un idealismo. El idealismo es tener una percepción específica de algo, como sea, si hablamos del amor, hay un idealismo de ese amor. Muchas personas, en muchas ocasiones se espera que sea un amor puro, un amor intenso, un amor bonito, un amor sano. Ese es un idealismo. Cuando hablamos de terror, no esperamos que sea gracioso, sino que esperamos que sea algo que realmente atemorice a las personas, algo que nos haga cuestionar, nos haga reflexionar. ¿Sí? Se opone a todo aquello que representa un freno a la libertad individual. Es decir, muchas veces podemos encontrar críticas a aquel sistema, a aquellas reglas, a aquellas normas que quieren frenar esa libertad de expresarse. Abundancia de adjetivos, hipérbole y exclamaciones para expresar los sentimientos. Eso sí, vamos a encontrar muchísimos recursos literarios que se emplean en este tipo de narraciones. Eso se usa para exagerar y expresar de forma más intensa los sentimientos. Y una característica más es que se hace una mezcla entre la prosa y el verso. Es decir, no vamos a encontrar narraciones, bueno, algunas sí, pueden estar solo en verso o solo en prosa, pero usualmente vamos a encontrar una mezcla de la prosa y el verso, es decir, con un lenguaje normal. La prosa es un lenguaje normal, como escribiríamos normalmente. El verso sí tiene características específicas como la rima, el ritmo, la musicalidad de las palabras, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver esta parte de aquí abajo que dice principales manifestaciones literarias del romanticismo literario. Vale, vamos a ver que en la literatura el romanticismo no solamente se limita a la narrativa, como pueden ser los cuentos de Edgar Allan Poe, sino que también, por ejemplo, acá nos dice en la lírica, dice que ese género se identifica dos etapas principales. La primera etapa fue el esplendor del romanticismo con José de Espronceda. Segunda etapa, romanticismo tardío con la poesía melancólica de Gustavo Adolfo Bécquer. Vale. Esto pertenece a la lírica. Sabemos que la lírica es la poesía. Luego está la narrativa. De este género sobresalen escritores como Johann Wolfgang, Adolfo Bécquer con sus leyendas y Edgar Allan Poe con narraciones extraordinarias. Eso es lo mismo, narrativa, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe pertenecen al género narrativo. Luego tenemos los dramática. Las obras dramáticas se destacan figuras como Johann Christoph, José Zorrilla y el Duque de Rivas. Representación de la vida como conflicto y un mundo de sentimientos y pasiones. Un tema recurrente es el amor trágico y el hombre en busca de sus ideales. Vale, vamos a ver. La dramática, como sabemos, ojo, no es gramática, sino dramática. Cuando hablamos de la dramática nos referimos a la representación teatral. Es decir, para repasar, la lírica es la poesía, la narrativa son las narraciones como cuentos, novelas, etc. Y la dramática es la representación teatral de una obra. Vale. Ahora seguimos acá con el punto 1.2. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un crítico literario, periodista, poeta y narratólogo que nació en Boston, Estados Unidos en 1849. Es considerado fundador del cuento moderno, iniciador de la novela policial, detectivesca y precursor de la literatura de terror. Murió a los 40 años en Baltimore, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849.
dejando un gran legado artístico para la literatura universal. Como podemos ver acá, esta parte nos habla un poco de quién fue Edgar Allan Poe. Nos dice que fue un estadounidense que nació en el año de 1849. Pero ojo, parece que el libro aquí está equivocado, porque esta fecha está incorrecta. Edgar Allan Poe nació en el año de 1809 y murió en el año de 1849, es decir, que vivió en total 40 años. Edgar Allan Poe dejó un enorme legado para la literatura universal. Fue el fundador del cuento moderno, así como precursor de la literatura del terror. Hay tres razones principales por las cuales las narraciones de Edgar Allan Poe son parte del romanticismo. La principal es por el manejo de las emociones y sentimientos que realiza en sus cuentos. Esta es una característica de este movimiento literario. Como sabemos, las emociones y los sentimientos es algo primordial en las obras románticas. 2. Fue uno de los primeros que rompió con el tipo de narrador existente al introducir el yo, a pesar que blinda con una narratología gótica es romántico. Dice que fue el que introdujo el yo narrativo. Es decir, si podemos leer las obras de Edgar Allan Poe, en muchas de sus obras el narrador es en primera persona, es decir, el mismo protagonista es el que narra la historia en primera persona. Acá dice que puede blindar con una narratología gótica, y a pesar de eso es romántico. Conocemos la narratología gótica o las narraciones góticas, son narraciones en donde se tratan temas un poco macabros, como pueden ser, ya sabemos, de la muerte, castigos, suicidios o simplemente situaciones trágicas. A pesar de eso, es decir, a pesar de que la mayoría de las narraciones de Edgar Allan Poe, especialmente las de terror, tienen elementos góticos. Las narraciones de Edgar Allan Poe pertenecen al género romántico. La época en que vivió es el romanticismo. Exactamente, Edgar Allan Poe vivió exactamente donde tuvo el mayor auge el romanticismo, es decir, en esa época específica, tanto en Europa como en América. Trabajo, vamos a ver, realicen. Dice acá, realiza una investigación bibliográfica electrónica sobre la vida y obra del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Leo detenidamente su biografía y selecciono la información más importante y la registro en mi cuaderno de trabajo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, en este momento dice biografía de Edgar Allan Poe. Nació en Boston, Estados Unidos, en 1809, en Baltimore, y murió en el año de 1849. Fue un poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género, e inauguró además del relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Acá hay algo muy importante que nos dice. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes.
cuando contaba apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 hasta 1820 vivió con John Allan y su esposa en Reino Unido, donde comenzó su educación. Vale. Si podemos seguir leyendo un poco más, nos vamos a dar cuenta de que nos dice de que, bueno, como ya vimos, los padres de Edgar murieron a los 2 años de edad. Así que Edgar fue adoptado, aunque no legalmente, fue adoptado por la familia Allan, del cual recibió ese apellido. John Allan, es decir, su padre adoptivo, era un hombre de negocios y tenía mucho dinero. A pesar de eso, no lo apoyó en su carrera artística porque no estaba de acuerdo con eso. Eh, bueno, Edgar tuvo una vida bastante difícil en cuanto a la pobreza y en cuanto a su vida profesional y personal. Pero fuera de eso, él siguió escribiendo sus obras y tuvo relativamente un poco de éxito durante su vida. Algunos eventos más importantes fue de que Edgar Allan Poe se casó muy joven y su esposa murió un tiempo después. Esa muerte de su esposa tuvo consecuencias graves para él, ya que se sumió en el alcohol y las drogas por un buen tiempo durante su vida, especialmente después de la muerte de su esposa, estuvo muy dentro de los vicios como el alcohol y las drogas, lo cual lo llevó a consecuencias como el despido de sus trabajos, no pudo tener una vida normal y tuvo bastantes problemas por eso. Se dice que murió a los 40 años de edad y que lo encontraron en la calle actuando de forma extraña. Fue llevado al hospital pero murió tan solo días después. Vale, si volvemos acá, vamos a ver. Esa sería, vamos a ver, ¿cuál sería la información más importante? Sería de que Edgar Allan Poe perdió a sus padres a los 12 años de edad y de que, además de eso, fue una persona que tuvo vicios como el alcohol y la droga debido a la muerte de su esposa. ¿Cuál es la importancia de Edgar Allan Poe para la literatura universal? Los aportes a la literatura y registro interno, lo más relevante. Vamos a ver. Vamos a ver en este momento. Edgar Allan Poe durante toda su vida escribió muchísimas obras, especialmente de terror. Es curioso que muchas obras de Edgar Allan Poe muchas veces estuvieran basadas en su vida personal y representaran cosas como el alcoholismo, la muerte de su mujer o la pérdida de sus padres. Es decir, que su vida personal estuvo muy influenciada, tuvo mucha influencia en sus obras personales. Bueno, algo que podemos resaltar es que Edgar Allan Poe fue el predecesor de la literatura de terror y ayudó a consolidar el cuento moderno. Anteriormente los cuentos eran bastante diferentes, ya que tenían una estructura muchísimo más larga y muchas veces se les consideraba como narraciones sin sentido o aburridas. Edgar Allan Poe revolucionó eso y lo hizo muchísimo más interesante y le dio un valor en la sociedad. Realice lectura de muestra literaria. Realice una lectura comprensiva del cuento titulado El gato negro de la obra Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.
Vamos a ver un poco más. El gato negro, cuento de Edgar Allan Poe, fue publicado en The Saturday Evening Post el 19 de agosto de 1843. Es la confesión escrita por un hombre condenado a muerte que relata los sucesos domésticos que lo condujeron a su trágico destino. Desde el principio el narrador deja claro que su historia es tan insólita que no espera que nadie le crea, pero insiste en que los hechos son reales. En su infancia el narrador muestra una gran sensibilidad y amor por los animales y dedica su tiempo al cuidado de numerosas mascotas. Esta característica lo acompaña también en la edad adulta. Se casa con una mujer de espíritu similar a él, quien comparte su pasión por los animales y llena su hogar de diversas criaturas, aves, conejos, peces, un perro, un mono y un gato negro de gran tamaño llamado Pluto. Este último se convierte en su mascota favorita y establece un vínculo muy estrecho con su dueño, que le sigue a todas partes. Sin embargo, el protagonista comienza a beber en exceso y se hace alcohólico, lo que altera profundamente su carácter. Se vuelve irritable, violento e insensible, maltrata a los animales e incluso llega a agredir a su mujer. Aunque al principio se contiene con Pluto, su creciente hostilidad acaba afectándolo también. Una noche en la que se halla bajo los efectos del alcohol, el gato parece evitarlo. Al intentar atraparlo, Pluto lo muerde levemente. En un arrebato de furia, el narrador le arranca un ojo con un cuchillo. Aunque siente algo de remordimiento al día siguiente, su adicción al alcohol lo arrastra a repetir sus excesos. El gato, a pesar de su herida, sobrevive pero empieza a temerle y huir de él. Por su parte, el protagonista comienza a sentir una creciente repulsión hacia Pluto, que luego se transforma en odio, alimentado por un sentimiento que él mismo denomina perversidad. El deseo irracional de hacer el mal por el simple hecho de transgredir lo correcto. Finalmente, una mañana lleno de remordimiento pero dominado por esta perversidad, cuelga a Pluto de un árbol y lo mata. Esa misma noche su casa se incendia misteriosamente. Aunque él, su esposa y un sirviente logran salvarse, el edificio queda completamente destruido. Al inspeccionar las ruinas al día siguiente, el narrador observa en una pared la imagen grabada de un gato colgado. Aunque intenta explicárselo el fenómeno de forma racional, el suceso lo impacta profundamente y deja una marca en su mente. Acosado por el recuerdo de Pluto, comienza a frecuentar tabernas y busca inconscientemente otro gato parecido. Durante una de esas visitas descubre un gato negro muy similar al anterior, aunque con una gran mancha blanca en el pecho. Decide adoptarlo y llevarlo a casa. La esposa recibe con afecto al nuevo animal, pero el protagonista desarrolla gradualmente un rechazo hacia él, especialmente porque el gato muestra un afecto insistente y constante hacia su amo, lo que aumenta su repulsión. Al poco tiempo descubre que el nuevo gato también carece de un ojo, lo que refuerza el inquietante parecido con Pluto. Además, la mancha blanca del pelaje empieza a tomar lentamente la forma de una orca, detalle que llena de pavor al protagonista y alimenta su creciente superstición. El animal se convierte en una presencia asfixiante que le sigue a todas partes y le da caricias indeseadas, hasta el punto de causarle pesadillas. En un momento de máxima desesperación su carácter se degrada aún más, deportándose en arranques de furia contra todo y todos, especialmente contra su mujer, quien soporta en silencio sus abusos. Un día, mientras ambos descienden al sótano de su nueva casa, el gato lo sigue y casi lo hace tropezar. En un arrebato de ira, el narrador intenta matarlo con un hacha, pero su mujer interviene. Desatado por la frustración, él vuelve a su furia contra ella y la asesina de un golpe certero. Tras el crimen, planea ocultar su cadáver dentro de una de las paredes del sótano. Con gran meticulosidad, retira los ladrillos, coloca el cuerpo en el hueco y vuelve a cerrar la pared, dejándola tan impecable como antes. Satisfecho por su trabajo, considera que su crimen ha quedado perfecto. Durante los días siguientes el gato desaparece, lo que le produce un inmenso alivio. Incluso cuando la policía registra la casa en varias ocasiones, el narrador mantiene la calma, confiado en su impunidad. Sin embargo, cuando los agentes revisan el sótano y están al punto de retirarse, el homicida no puede resistirse a la tentación de jactarse de su obra. Golpea la pared donde está el cadáver para resaltar la solidez de la construcción. En ese momento se escucha un alarido desgarrador proveniente del interior del muro,
Los policías alarmados derriban la pared y descubren el cuerpo de su esposa en estado de descomposición. Sobre el cadáver vivo y con los ojos brillantes se encuentra el gato que había sido enterrado accidentalmente junto al cuerpo y cuya presencia revela el crimen, condenando así al narrador a su inevitable castigo. Vale, ahora que ya hemos leído el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe, vamos a resolver esta guía de análisis. Nos hacen varias preguntas, vamos a ir viendo poco a poco. Dice, ¿quiénes intervienen en la narración? Bueno, por lo que pudimos ver, interviene el protagonista, el cual no tiene un nombre. Interviene la esposa. Interviene la sirvienta, que aunque no hace nada, aparece en la narración. Intervienen los policías y incluso podríamos decir que el gato, aunque como no es una persona no lo podemos tomar tan literal. Dice, ¿quién es el protagonista? El protagonista es un hombre al principio común y corriente, pero que con el tiempo empieza a caer en el alcohol. ¿Quién es el antagonista? Bueno, el antagonista no es un personaje tradicional, es decir, no es una persona que esté en contra del protagonista, sino que es algo peculiar. En este caso, el antagonista podríamos decir que es la propia mente del protagonista. No es una persona, sino la misma mente del protagonista es la que está en contra de sí mismo. Es decir, es una lucha interna entre el bien y el mal del propio protagonista. Dice, ¿qué tipo de narrador posee? Bueno, en la obra posee un narrador protagonista, es decir, en primera persona. Dice, ¿por qué? Porque en la narración, el propio protagonista es el que está narrando los hechos, lo que ha sucedido y todo lo demás. ¿Dónde suceden los hechos? Bueno, sucede en la casa del protagonista. Todo sucede ahí. Luego sucede en el sótano, donde se dan las otras situaciones. Elabora un listado con las acciones principales del relato. Ese lo dejamos ahí. ¿Cuál es el clímax o acción que causa más suspenso? El clímax sería donde el actor, por matar a su gato con el hacha, termina matando a su esposa y esconde su cuerpo, ya que esta sería el clímax, ya que es la más tenebrosa y horrible de toda la narración. Explico el conflicto que presenta el texto. El texto presenta un conflicto del protagonista consigo mismo. Es decir, el conflicto que presenta no es contra otra persona, no es contra un antagonista, sino que el propio protagonista está luchando contra su propia maldad interior, sus malas intenciones que fueron causadas por el alcohol. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Seleccionar algunas de ellas y aplicarlas al texto de estudio con fundamento en ejemplos del cuento. Se presenta el individualismo. En casi todo el texto se centra en la lucha que tiene el protagonista consigo mismo. Se centra en las emociones, lo que siente, piensa, y todo es sobre él. Es decir, que todo el texto trata sobre el protagonista. El protagonista narra la historia, narra lo que ha hecho, lo que siente, lo que piensa. Es decir, que todo se centra en él mismo. Por eso decimos que el individualismo es parte de esta narración. Lo exótico y lo sobrenatural. Podemos ver, por ejemplo, que hay elementos no tan comunes en otras historias. Por ejemplo, cuando vemos el segundo gato, el primer gato suponemos que es un gato normal, común y corriente. Pero el segundo gato sí tiene una aura, un tipo de presencia sobrenatural y macabra. Es como el remordimiento que siente el autor, es una representación de su culpabilidad. Expresión de emociones intensas. El romanticismo se caracteriza por eso. En el caso de este texto se
expresan emociones intensas como el odio, como el desprecio que siente el protagonista hacia su gato. También el miedo, el temor, el remordimiento son emociones que forman parte de esa narración. Porque ya hemos identificado las características de estos cuentos, seguimos. Sí. Estas son algunas preguntas de evaluación. Vamos a dejarlas como están por este momento, aunque si quieren las pueden responder por su propia cuenta. Acá abajo seguimos, dice, selecciona una característica del romanticismo. Bueno, la libertad de creación sería la correcta. ¿Por qué? ¿Hacerse referencia a la mitología griega? No. Importancia de la forma y no del contenido. Pues no, tampoco es incorrecta. Desarrollo de acciones trágicas. Sí hay acciones trágicas, pero no es lo principal. La libertad de creación sería la opción correcta, porque el romanticismo busca esa libertad, poder crear lo que quiere de la forma que quiere sin limitaciones. Decimos acá en el número 2, es el precursor de la literatura de terror. No es José Zorrilla, ni Freddy Schiller, ni José de Espronceda, sino es Edgar Allan Poe. Bueno, y con esto podemos dar por concluido este tema. Bueno, muchísimas gracias y espero que tengan un buen día.